Nueva York ha sido siempre uno de los puntos principales para que el crimen organizado en todas sus expresiones pueda entrar, porque hay dinero, porque hay un mercado importante y adicionalmente a ello, porque la ciudad tiene unas leyes que benefician tristemente a muchos del crimen organizado. El robo, la extorsión, la trata de personas, la prostitución, hemos visto cómo ha crecido innumerablemente y con personas que han llegado con este tipo de, si se quiere, estatus migratorio ilegal, pasan por la frontera y se van ubicando en lugares estratégicos de la ciudad. Vimos cómo se fue incrementando el número de personas que estaban llegando, no integrarse a la ciudad, era uno de los elementos claves, sino utilizar los mecanismos y los beneficios que tiene la ciudad como ciudad santuario para beneficiarse y beneficiar a regímenes extranjeros. Estamos aquí en la CPAC 2025 en Washington, D.C. y tenemos el gusto de tener con nosotros a Mabel Petit. Ella es politóloga y reportera de investigación sobre temas de mucho interés para la comunidad hispana y sobre todo para los que han sido aquejados por los cárteles de la droga y el narcotráfico. Por favor, Mabel, cuéntanos. Sabemos que en Nueva York hay un tema muy delicado sucediendo en base al tráfico de drogas y sobre todo el abuso de la fuerza, la violencia y la inseguridad que se está sucediendo hoy en día en Nueva York. Cuéntanos más al respecto. Nueva York ha sido siempre uno de los puntos principales para que el crimen organizado en todas sus expresiones pueda entrar, porque hay dinero, porque hay un mercado importante y adicionalmente a ello, porque la ciudad tiene unas leyes que benefician tristemente a muchos del crimen organizado. Cuando nosotros estamos investigando, no solamente vamos a las cortes, sino que nos vamos a las calles, nos vamos a los lugares donde el crimen opera. Y en los últimos tiempos, durante la política de apertura de fronteras de la antigua administración, vimos cómo se fue incrementando el número de personas que estaban llegando, no integrarse a la ciudad, era uno de los elementos claves, sino utilizar los mecanismos y los beneficios que tiene la ciudad como ciudad santuario para beneficiarse y beneficiar a regímenes extranjeros, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros. Hemos visto con mucha tristeza como por ejemplo en el caso de organizaciones criminales venezolanas que han llegado con los beneficios de asilo, han disfrutado de los beneficios de la ciudad, también han logrado a través de esos beneficios, inclusive muchos viviendo en los hoteles que pagan los ciudadanos norteamericanos, cómo se ha desarrollado y se ha incrementado el crimen a través de estas organizaciones que en estos momentos pueden llamarse organizaciones terroristas extranjeras, pero que viven en Nueva York y disfrutan del dinero del gobierno local, inclusive del gobierno federal. Sí, hemos visto que recientemente con la llegada de Elon Musk al Dodge se han expuesto muchos de estos fondos que han ido a financiar, especialmente uno de los lados más importantes, más relevantes ha sido la situación de Nueva York en cuanto al pago de hoteles y otro tipo de situaciones que se han estado exponiendo. En cuanto a la parte del narcotráfico y de todas estas redes, ¿cuáles son los principales delitos que se han llegado a identificar que son originarios por este tipo de cárteles, de organizaciones terroristas, como ya se les ha denominado últimamente? Exactamente, se conoce y es muy famoso el Tren de Aragua, pero hay otros trenes u organizaciones que responden al mismo esquema y a la misma estructura. Llegan a Nueva York o a otras ciudades santuarios, logran los beneficios, que son muchísimos, que va desde el pago de hoteles lujosos, muchos de ellos, pero en paralelo van desarrollando una estructura que incluye el robo, la extorsión, la trata de personas, la prostitución. Hemos visto cómo ha crecido innumerablemente y con personas que han llegado con este tipo de, si se quiere, estatus migratorio ilegal, pasan por la frontera y se van ubicando en lugares estratégicos de la ciudad. También hemos visto con mucho temor cómo han venido desarrollándose porque el mercado ofrece y también la capacidad de corrupción de estas organizaciones criminales incluyen, por ejemplo, la apropiación, alquiler o creación de
cuentas en las aplicaciones de distribución de productos de empresas muy importantes que no conocen exactamente que están siendo objetos del crimen organizado, el robo de mercancía en las grandes tiendas, pero también a nivel de todo lo que es la distribución, desde objetos hasta joyas. Tenemos identificado también y hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que se escuche cómo estas organizaciones criminales usan el ataque a la economía privada para enriquecerse, pero también para enviar fondos a esos regímenes criminales, incluyendo el venezolano, desarrollando un mercado paralelo en las mismas estructuras que pagan los ciudadanos norteamericanos para que lleguen las personas que solicitan asilo político. Con lo cual, y tristemente también hay algunas limitaciones por parte de las agencias federales para entrar internamente a la ciudad de Nueva York. Hemos visto cómo ha crecido la crisis entre la estructura del gobierno local, el gobierno federal y el gobierno del estado, porque hay como una especie de barras legales para que se incluya dentro de todos los oficios que tiene que hacer la policía o los agentes de inteligencia a los refugios y hoteles muy importantes que están siendo pagados por los ciudadanos norteamericanos para que sean en muchos casos nidos o células donde se desarrolla el crimen organizado transnacional. Sí, es algo muy interesante ver el vínculo que tienen con países extranjeros, que no solamente están con base en Estados Unidos, sino que operan muchas veces desde otros países. ¿Hay algún país que esté principalmente como gestionando, quien esté liderando, digámoslo de alguna manera, el proceso, la manera en que ese tipo de crímenes se lleva a cabo? Mira, tristemente Venezuela ocupa tal vez el primer lugar, pero no podemos dejar de lado Cuba o algunos otros aliados del régimen. Esto es una estrategia vieja, hay que entenderlo, lo han utilizado para destruir y romper la estructura y la integridad de los sistemas a donde estas organizaciones criminales llegan y tienen dos puntos de cuenta. Uno, que es todo lo que es el aspecto criminal, el manejo, la venta de drogas en minorías, los fentanilo que está en estos momentos en mucho alto consumo en Nueva York, pero también hay que entender que estos son agentes de caos y esos agentes de caos generan problemas en la estructura, en la integración y buscan romper el sistema y producir cambios que definitivamente son contrarios a los principios y valores de los Estados Unidos. No hemos visto un cambio definitivo en las políticas a pesar de que se han tomado medidas en los últimos meses y en los últimos prácticamente 4 semanas sí vimos una posición frontal, pero hasta el momento estas organizaciones criminales han actuado con bastante libertad porque la ciudad ofrece esas bondades para que el crimen se desarrolle y muchas de las personas que han estado trabajando el tema del adoctrinamiento o del manejo de una instrucción de carácter político, de carácter de agentes del régimen, han sido rotas esas narrativas por otras que pretenden imponer que al menos el Tren de Aragua no es una organización criminal, sino un grupo de pranes que salieron de Venezuela en busca de mejor fortuna. Hay que entender que el Tren de Aragua sí es una organización que tiene y opera en una manera bastante peligrosa, no solamente para las sociedades donde esto se alberga, sino también para los disidentes políticos. Tenemos un caso muy importante en Chile con el asesinato, el secuestro de un disidente militar, el teniente Ronald Ojeda, pero en Nueva York también se ha dado una serie de eventos que nos han permitido pensar que pueden trabajar en conjunto, no solamente con agentes, por ejemplo, del Partido Comunista Chino o del régimen islámico de Irán, sino que esto va mucho más allá porque es una alianza estratégica que va contra los sistemas entre los cuales obviamente el más importante es Estados Unidos y por eso debe considerarse una amenaza para la seguridad, pero también para el sistema político estadounidense. Es muy interesante lo que mencionas, Miller. ¿Hay una manera de que los ciudadanos puedan protegerse de esta situación? Sí, hay que estar pendiente desde cualquier punto de vista y particularmente
cuando se entrega información, porque estas organizaciones criminales trabajan con la data para clasificar no solamente desde el punto de vista financiero y económico dónde atacar, sino también si son disidentes políticos de cualquier régimen, deben poner muchísimo cuidado porque esta gente está siguiendo y ya hemos visto casos importantes y creo que las autoridades ahora van a tomar mayor cuidado porque es interesante entender que muchos expertos en materia de seguridad habían hecho estas advertencias anteriormente y no habían sido tomadas en cuenta. Yo creo que hay que abrir los ojos, hay que estar presentes, que nosotros estamos en un momento de guerra híbrida o hiperhíbrida muy importante y nos están atacando por todos lados. Y la seguridad de la sociedad es creo que el punto más importante porque ellos quieren transformar el sistema y eso es lo que tenemos que evitar. Claro que sí, Mildred. Pues, queridos amigos, manténganse a salvo, manténganse seguros. Muchísimas gracias por la información y esperamos que avancen las políticas del gobierno para prevenir de este tipo de delitos y que se acabe con esta mal que aqueja a la sociedad, especialmente en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Mildred. Un placer estar con ustedes.